La del potencial en B, o me equivoco, los demás compañeros confirman. Y hasta No, cuando corté esto, ahí me quedé. Simplemente Ah, sí, agarramos, es entonces sí. decir, ok, agarramos el potencial entre A y B que mencioné que es el único en realidad que deberíamos de calcular en el caso de conductores, porque con ese potencial entre A y B, dado que el potencial es continuo, es más, le puedo poner el igual, porque recordemos que el potencial es una función continua, igual acá se lo puedo poner igual. Entonces, con este potencial entre A y B que calculemos, agarro esa expresión, lo evalúo en A, obtengo el potencial 1, agarro la expresión, lo evalúo en B, obtengo el potencial 2. O sea, con ese es más que suficiente porque es un conductor. Y como es conductor, usamos esta expresión. Si no fuera conductor, entonces requerimos el potencial en las cuatro regiones. En realidad, realmente, la expresión esta me dice que se debería requerir en las cuatro regiones, pero evidentemente solo va a ser requerido en aquellas regiones donde tengamos densidad de carga, que podría ser lineal o podría ser superficial. Porque mencioné que la densidad superficial en estos casos solo está, como son conductores, solo está en las superficies. Pero si fueran volumétricas, en realidad solo requiero el potencial en cualquier punto de la región 1 y en cualquier punto de la región 3, porque ahí está la densidad si fuesen densidad de volumétrica, que es lo que vamos a hacer justo después. Decía entonces que si agarramos esa expresión, la voy a reducir un poco. Entonces tengo el potencial en B, hayamos encontrado el potencial en A. Tenemos que todo esto, y borro acá, todo esto es el potencial en A, el potencial 1, perdón, y todo esto es el potencial 2. Entonces eso en toda la multiplicación, que es lo que estaba haciendo, que no, eh, había apagado el micrófono y no compartí pantalla, pero si es en toda la distributiva ahí, llegan a esto, que es justo lo que se quería demostrar en el libro. Bueno, lo que pedía probar. Además, el libro hace una pregunta, es decir, demostrar que esto se reduce al resultado esperado cuando Q sub 2 es menos Q sub 1. O bueno, eh, déjenme ver, hay un error ahí, creo, en el libro, bueno, son no es opuestas. positivo Q2. ¿Perdón? No es positivo el Q2. No. En el libro dice Q2 No, positivo. por eso decía, es que hay un error, si ustedes se fijan, hay un espacio, eh, o si buscan la versión en inglés de Wagner, si buscan la versión en inglés o una versión más reciente, bueno, que se habla en inglés, la otra versión que está, hay un error tipográfico ahí. Es decir, si ustedes ven el libro, aparece Q sub 2 igual espacio Q sub 1, es menos. Ahora, ¿por qué está preguntando eso? Porque está diciendo que lo vemos como un capacitor. En el sentido siguiente, ojo, los conductores, así como están, igual forman un capacitor, porque son dos conductores. La situación es que la fórmula que relaciona carga a diferencia de potencial para determinar la capacitancia se establece cuando en los conductores hay pues la carga opuesta, es decir, Q y menos Q. Entonces hay un error ahí de tipo gráfico en Bagnes. Nos está diciendo que veamos que nuestra fórmula se reduce a la fórmula de la energía para un capacitor con carga, voy a llamarle Q, en realidad. Si hacemos eso, la energía electrostática es 1 sobre 8pi epsilon 0 y reemplázalo. Al final de cuentas, los términos estos y estos se van a poder agrupar porque al estar al cuadrado, la situación, el signo se elimina. Lo que va a suceder aquí es que tendríamos un menos
Y si hacemos todo el cálculo, tendríamos entonces la carga al cuadrado, que la puedo sacar como factor común, 1 sobre A menos 1 sobre B, más 1 sobre C, menos 2 sobre C. El negativo va a quedar aquí al multiplicar Q y menos Q, más 1 sobre C, entonces se va. Y la expresión, que la voy a escribir así, 1/2 igual a la carga, vamos a ponerle así, 2, 1 sobre 4pi, epsilon 0, 1 sobre A menos 1 sobre B. Ahora, ¿por qué lo escribo así? Preguntas para todos. Porque la otra expresión es como la del potencial. ¿Cómo así? O sea, porque tiene como la forma del potencial, que es la energía potencial electrostática es igual a la carga por el potencial. En realidad es la forma con la capacitancia, sí. Solo es el despeje para la capacitancia, en realidad. Es decir, que esto es 1 sobre la capacitancia, porque debe quedar abajo, ¿no? Entonces, lo que el libro menciona es, al considerar que Q1 es menos Q2 o el negativo se lo ponen a cualquiera, no importa, es que la energía tendría que reducirse a la expresión para el capacitor esférico y también nos permite encontrar la capacitancia, que eso lo hicimos, está hecho en el libro para integrando el campo eléctrico, lo hicimos, está en un video resolviendo la ecuación de Laplace en una dimensión esférica, pero también la energía es una alternativa diferente de encontrar capacitancia. O podría ser al revés, que teniendo la capacitancia podríamos encontrar energía. Ahí depende cómo lo pide el libro, o cómo lo pide el ejercicio. Pero esa es la primera opción. La segunda opción que tenemos para encontrar la energía es esta. Ok, pero antes, ¿hay dudas hasta ahí? No, ahí estamos bien. Yo hice el ejercicio, pero por la segunda forma que acaba de poner usted, ingeniero. Ok. La situación es que esta segunda forma, para los problemas de este curso, que sean físicamente posibles o no, lo menciono porque hablamos de cilindros infinitos, líneas infinitas, entonces esta fórmula no siempre es correcta. Lo menciona así. Es decir, en los problemas irreales, pero que aparecen en el papel, que se les pide resolver, no pueden calcular la energía con esa expresión. Está comentado en la... entonces, la situación es que dice, la energía es igual a esto. Bueno, en lo que estamos viendo, los problemas que pueden aparecer, no siempre es igual a eso. No es la fórmula correcta. Si nos vamos a la realidad, para que en la realidad no podemos tener cilindros infinitos, planos infinitos, líneas infinitas, entonces la fórmula es 100% correcta. Pero vamos no a la realidad, sino a los problemas que pueden aparecer. Entonces, puedo calcular en este curso, cualquier problema que me pueden plantear, la energía con esta fórmula, no. Porque tenemos problemas irreales que son los problemas infinitos. Y vean que son justo aquellos problemas donde el potencial en el infinito se va al infinito.
problemas que físicamente no son posibles, pero como son problemas que estamos evaluando, aunque sean problemas irreales, no sé, o sea, es como que, bueno, ¿qué ejemplo les puedo poner? Como que tengan en circuitos eléctricos y les ponen una fuente exponencial o les ponen una fuente logarítmica o les ponen una fuente que es tangente inversa de t, no sé, voltios, algo así. O sea, en el papel puede haber fuentes así, en la realidad es senoidal o es constante. Entonces, no va a ser correcto calcular la energía de esta forma en esos casos. Solo va a ser cierta en distribuciones finitas, que son, repito, los problemas físicamente reales. Pero aquí la situación es que se debe evaluar en todo el espacio. Quiere decir que requiero agarrar mis 4 campos, bueno, 2 en realidad porque hay 2 que son 0. Agarrar En este caso solo sería el de A a B y el de a infinito, ¿verdad, ingeniero? Sí, o sea, yo integro, vamos a ver, lo voy a plantear acá. Porque el cálculo lo van a hacer ustedes, no lo voy a hacer de esto. Ahora, en este caso sí se puede utilizar esta fórmula porque la distribución es finita. Es decir, si vieron el video saben que se va a poder utilizar solamente cuando fuera de toda la distribución el producto del potencial por el campo eléctrico tienda a cero para una distancia muy grande. Es decir, si potencial sobre R, perdón, potencial por E tiende a cero para un punto muy lejos, entonces la fórmula es válida. Se puede obtener y llegar a la misma respuesta. Si esto no ocurre, que repito, son en los problemas irreales, la energía calculada de esta forma es incorrecta o se puede tomar como una aproximación. Pero en este problema funciona porque es una distribución finita. Entonces se integra y se coloca E1, digamos de 0a al cuadrado, diferencial de volumen, más puedo factorizar el epsilon sobre 2, la integral de a a b, E2, diferencial de tau, más la integral de P a C, E3, más la integral de C a infinito E4 al cuadrado. Entonces, en este caso hay 2 que son 0, ¿no? La E1 y la E3. Entonces, solo haríamos 2 integrales. Con el caso del volumen, hay que observar que en este problema el campo es una función de R. Entonces, podemos hacer el diferencial de volumen, expresarlo directamente como 4pi R cuadrado diferencial de R, de forma que el 4pi, así como lo hicimos en ley de Gauss, el 4pi venía de la integral de θ y la integral de pi. Es decir, integran eso y tienen ya la expresión para la energía que debería coincidir con lo obtenido de la otra forma. Eso lo van a verificar. Preguntas hasta ahí. Ingeniero, disculpe, solo una pregunta, durante el examen, por ejemplo, le ponemos así, d de tau igual a 4pi r cuadrado ¿Sí? d de r, o quiere que le pongamos, siempre lo desarrollemos. Es que en realidad, en los problemas que ustedes pueden calcular la energía, son en los problemas donde ustedes pueden calcular el campo eléctrico en todo punto y el potencial en todo punto. Solo en esos, lamentablemente, que sean distribuciones. Entonces ya los diferenciales, en el caso de decir que si son esferas y si pueden calcular el campo en todo punto, es porque el campo depende de R
y en todo caso el diferencial lo pueden poner así. Es decir, no va a haber un problema, no tendría solución exacta que tengamos un campo que dependa de R teta y que nos pidan calcular energía, realmente no se va a poder. Entonces sí pueden ponerlo directamente. Ingeniero, Dígame. entonces estamos hablando de que siempre vamos a tener figuras simétricas, digamos, todo con simetría. Sí, porque no habría, al menos ahorita, ya vamos a entrar a ver después el capítulo siguiente, el capítulo 8, donde en esos problemas que no podemos calcular de manera exacta el campo o el potencial en todo punto, entonces utilizamos una expresión aproximada. Entonces ya sería una aproximada que tendría validez realmente si estamos en un punto muy alejado de la distribución, pero es la otra opción. Pero al menos ahorita, de forma exacta, van a ser problemas similares a los que, bueno, idénticos a los que usaron en ley de Gauss. Cilindros con las densidades constantes o que dependan de ρ, concéntricos igual, pero que sean infinitos, esferas concéntricas que las densidades dependan de R sean constantes. Si quiero calcular la energía de forma exacta. Fuera de esos problemas, va a ser extremadamente complejo y quizás hay un problema ahí que se sale de ese caso, que es el problema... No recuerdo qué número es, pero que es calcular la energía de un disco con densidad superficial. Entonces ahí andan unos problemas resueltos, inclusive resueltos por otros compañeros catedráticos, donde utilizan el potencial en el origen. Realmente en este problema, creo que fue el del examen incluso, que se les pedía el potencial en un punto en el eje Z. El origen es un punto en el conductor, claro, pero para poder utilizar esa fórmula se requiere el potencial en cualquier punto del conductor. Bueno, no conductor, pero ahora imaginemos que fuera un cilindro. Entonces requiere el potencial en cualquier punto, y si es finito, entonces ahí ya no funciona. Entonces, si es finito, yo no puedo calcular el potencial en todo punto dentro de la distribución, considerando que es volumétrica, ¿verdad? Considerando que es volumétrica. Ok. Veamos otro de un círculo. Solo que aquí voy a colocar una distribución volumétrica, es decir, es un círculo de radio A. Hay volumen, perdón, en el volumen tenemos una densidad de carga variable. Que le voy a poner 1 entre R. De forma que podemos utilizar la ley de Gauss para encontrar el campo. Nos piden energía de la distribución. Aquí ya no puedo utilizar la fórmula esta de carga por potencial porque no es conductor. Ahora no es conductor, ¿por qué? Porque hay carga volumétrica. Eso me está diciendo que no es conductor. Ahora podrá ser, qué sé yo, vamos a ver más adelante, que se puede dar el caso que tenga un conductor y adentro he agregado cierto material que el campo del conductor afecta a ese material y se produce una densidad de carga aparente porque ese material fue afectado por el campo eléctrico, pero ese es un caso diferente que ni se menciona aún. Entonces, es decir, esta densidad de carga es material cargado de esa forma. No es decir, un material después que vamos a ver que hay dieléctricos que se produce una carga aparente. Entonces, lo menciono porque después sí puede generarse esa confusión. Ok, si hacemos el campo, entonces recordarán
la ley de Gauss, que la podemos utilizar. Es decir, el flujo sobre la gaussiana. Ahora, a estas alturas, dado que la ley de Gauss ya se vio que se va a requerir, igual el potencial ya se vio cómo calcularlo, pero se va a requerir, quizás no justificar tanto, al menos la parte de calcular el campo o el potencial. El campo quizás no, porque el campo rápidamente se puede decir, es decir, hago la expresión, aquí sería para R menor que A, menor o igual, porque como no hay densidad superficial, el potencial va a ser, el campo va a ser continuo, quedaría E 4pi R cuadrado, la carga encerrada quedó en 4pi, quedó en epsilon 0. La densidad, pues recordemos que es la integral de 0 a R, la densidad de carga y el diferencial de volumen que ya integramos con respecto a teta y phi, y nos queda esto. La gaussiana de radio R. De forma que el 4pi se va, aquí al integrar queda R, entonces quedará un medio de R cuadrado. Y ven que nos queda un campo uniforme en este caso. Para R mayor que A, simplemente en la expresión, en vez de R, en vez de este R, cambiaría A. Entonces, ahí quizás a estas alturas, esa parte no hace falta justificarla. Quedaría entonces un A cuadrado sobre 2 epsilon 0 R cuadrado. Ya tenemos el campo. De forma que si quiero calcular la energía, dado que es una distribución finita, entonces esta expresión es en todo el espacio. Pero claro, mi espacio estamos hablando que es, veo todo el espacio, creo que lo puedo ver todo el espacio como una esfera de radio infinito. Y tengo mi distribución que es de radio A. Entonces tengo que partirnos, porque como hay dos campos, mi campo eléctrico es una función seccionada en dos regiones. Entonces simplemente, aquí me faltó el epsilon 0, perdón. Entonces, epsilon 0 sobre 2, integro el campo en el interior, que sería desde 0 hasta A. Mi expresión, que en este caso es constante, voy a sacar de una sola vez el 4pi, que es de la integral de teta y phi, para solo escribirlo así. De 0 hasta A, 1 sobre 2 epsilon 0. Ojo, va un R cuadrado de dr. Más la integral de A hasta el infinito, al cuadrado aquí, perdón. Es el campo al cuadrado y el otro R cuadrado es del diferencial de volumen. Luego el otro sería A al cuadrado sobre 2 epsilon 0 R cuadrado al cuadrado por R cuadrado diferencial de R. Entonces debo hacerlo así, obligatoriamente. ¿Por qué? Bueno, porque el campo es seccionado y la integral es en todo el espacio. Y esa idea de que el R tiende a infinito se usa para llegar a esta expresión. Ya vamos a ver la diferencia en el caso de cuando usamos la fórmula de potencial. Pero es hacer la integral si fueran 3 regiones, 4 regiones, igual integro de 0 a infinito y voy reemplazando en cada región lo que vale el campo. ¿Qué suelen olvidar a veces? Lo del diferencial de volumen, ¿no?
Ahora, ¿cómo sería la otra opción? La otra opción, si yo tengo la energía electrostática y utilizo la densidad, en este caso volumétrica, en todo punto, el potencial en todo punto, igual la integral es en todo el espacio. Solo que a diferencia de cuando usamos el campo eléctrico, pasa lo siguiente. Si yo separo, digamos que este fuera, lo voy a escribir así, que este fuera el campo en la región 1, el campo en la región 2, al cuadrado. Entonces hay dos potenciales, el potencial 1 y el potencial 2. Entonces yo la puedo separar y decir también, va de 0 a A, tengo una densidad 1 por un potencial 1, diferencial de volumen, más la integral de A al infinito, densidad de carga 2 por el potencial 2. ¿Por qué seccionarlo? Realmente para establecer la diferencia con la expresión anterior y quizás la pregunta que suele generar confusión. Potencial tengo en la región 1 como en la región 2. Es una expresión que se puede calcular y la vamos a hacer. Debo plantearla así porque es en todo el espacio. Igual el campo, tengo campo 1 y campo 2. La diferencia aquí es que la densidad de carga, si yo la defino en todo el espacio, también defino una función seccionada, en el sentido que tengo mi esfera, donde hay una densidad de carga, que es la función, en este caso, 1 entre R, pero fuera, como es vacío, porque hemos dicho desde el inicio, ¿no?, que fuera de las distribuciones hay vacío. Entonces, en este caso, la densidad de carga sería 0, desde A hasta el infinito. Entonces, la integral se va a anular. Pues no hay necesidad de hacerla porque la densidad de carga va a ser 0. Igual sería que tuviésemos, como el problema anterior, pero volumétricas, ¿dónde yo separo? Bueno, si la densidad de carga, si aquí es 0, bueno, entonces ahí no hago nada. Y si fuera de 0, bueno, ahí no hago nada. Solo haría en las partes donde la densidad de carga no es 0. Entonces aquí la cantidad de integrales se va a reducir. A diferencia del campo, que ahí debo integrarlo todo. Es decir, que en este caso, a menos que los campos sean 0 en algunas regiones, se reducen las integrales. Y en la otra no. En la otra se reduce porque la densidad de carga fuera de la distribución es 0. Entonces, en realidad, ¿qué potencial ocupo? Bueno, ocupo el potencial únicamente en el interior. En el exterior se puede encontrar y me lo pueden preguntar. Esa es otra historia. Pero realmente ese potencial no se va a ocupar fuera de la distribución, y me refiero a un problema aquí, por ejemplo, fuera me refiero, esto es fuera, porque donde está la distribución, donde está la carga, es en estas regiones. Entonces, en realidad, esos potenciales donde hay vacío, donde no hay carga, no los ocupo. Entonces, es como pros y contras. En el sentido que en este problema son válidas las dos formas de calcular energía, porque es una distribución finita. Quiere decir que tengo dos opciones. Quizás en la primera opción tengo que hacer más integrales que en la segunda. Pero en la segunda, para calcular el potencial, yo primero requiero haber encontrado el campo eléctrico. Entonces hay pros y contras, ¿no? En una integro más, pero en otra tengo que hacer un paso más, un procedimiento más para poder calcular.
Entonces, ¿cuál sería el potencial en el interior o en esa región? Entonces, lo calculamos y solamente es necesario ver. Bueno, digo, el potencial entre dos puntos, el potencial, el punto final en el infinito, el potencial a una distancia r que es menor que a, es menos la integral desde r hasta el infinito de e punto de dr. Al final de cuentas, para calcular el potencial para r menor que a, igual requiero todos los campos. Entonces, el negativo se va, es una integral de r hasta a del campo 1. El campo 1 era constante en este ejercicio, 1 sobre 2 epsilon 0. De dr más la integral de a al infinito, el campo 2 que era a cuadrado sobre 2 epsilon 0 r cuadrado de dr. Si hago la expresión, aquí integro, sería 1 sobre 2 epsilon 0 que da a menos r más a cuadrado sobre 2 epsilon 0. Bueno, evalúo el límite, la integral es parecida a la que hicimos en el problema anterior. Queda solamente 2 epsilon 0 a. El a se va. Ya el negativo de la integral lo arreglé con la evaluación. Ustedes vean que se va a poder hacer una suma ahí. Le voy a escribir así. 1 sobre 2 epsilon 0, 2a menos r. Ya tenemos el potencial en cualquier punto dentro de la esfera. ¿Preguntas hasta ahí? Perdón, me ha visto la pregunta. En el caso de los dos conductores sería lo mismo. ¿Cómo lo mismo? Pues, me refería a la parte de la integral de la distribución de carga por el potencial. En ese caso, de 0 a, sí tendríamos la integral, pero de A a B ya no, porque es una cavidad, ahí está vacío, no hay distribución. A eso me refería. Es que si son conductores, no se plantea. ¿Me escucharon? Sí, sí se escuchó. Sí, vamos. Es que en el caso de conductores, la situación se simplifica más. Es decir, si yo tengo un conductor, que solo ahí tengo la integral de la densidad que va a ser superficial por el potencial. El problema es que este es constante, entonces le sale el potencial de ese conductor, por así decirlo, y lo que le queda es la integral de la densidad de dA, y al final le queda simplemente la carga del conductor. Pero igual lo puede plantear. Ahora, si fuera, por ejemplo, ahí con cavidades, uno dice, aquí hay densidad en esta parte, aquí fuera no, aquí la densidad de carga es 0, luego aquí dentro, en lo que esté sombreado en rojo, hay densidad, luego la otra densidad sería 0. Entonces tengo que hacer dos integrales, ocupo potencial en dos regiones. Aquí es que aquí solamente solo son dos, dentro y fuera, pero aquí hay 4 regiones, pero para calcular la energía utilizando el potencial, únicamente requiere el potencial en 2 regiones. Si quiero calcular la energía con el campo, requiero el campo en las 4. Es pros y contras. Al final, sí, alguien puede decir es más extenso, normalmente es más extenso, calcular la energía con el potencial. El problema es lo que decíamos al principio, que en muchos problemas la fórmula no es correcta. Ahora, que no sean reales esos problemas, bueno, no importa. Son problemas que están evaluando. En el papel podemos decir que sí es posible que eso exista, que si es posible en el papel, la fórmula no siempre es cierta. La energía no siempre va a ser así. Entonces, en esos problemas ya no puedo usar esto. La única opción es a través del potencial. ¿Ok?
que quizá no va a dar chance de hacer un ejercicio de eso, pero voy a subir un video de un problema así, con un cilindro con una línea infinita. Ok. Entonces, este es el potencial en cualquier lugar dentro del conductor. Por lo tanto, la energía la otra forma sería calculando un medio de una integral que es de volumen. Entonces, la misma historia, perdón, podemos integrar teta y phi. La integral sería de 0 hasta a. La densidad, que es 1 entre r. El potencial, y el término del diferencial de carga, que ese término pues, es el que casi siempre olvida. Densidad, potencial, diferencial de carga, y recordemos que el 4pi sale de la integración en el volumen de teta y de phi. Entonces, los dos resultados, ya sea de esta forma o ya sea de esta forma, que están solamente planteados, al integral tienen que dar la misma respuesta. Porque las dos fórmulas de energía son válidas. O sea que ese diferencial de carga es un diferencial de volumen, ¿no? ¿Cuál diferencial de carga? El que acaba de integrar, que le salió 4pi, que porque sale la integral, porque es seno de teta, diferencial de Sí. teta. O sea, lo que normalmente tendríamos que hacer es decir, hacer la integral, ¿no? De 0 a pi, de 0, bueno, a 0 a 2pi, de 0 a pi, la integral de 0 a, la densidad, el potencial, y el de dq, que es r cuadrado, seno de teta, de dr, de teta de phi. La energía en todas es, si es una distribución volumétrica, es un integral de volumen. Si es una distribución superficial, es una integral superficie. Es decir, recuerden que la energía inicialmente se escribe un medio de el d de q por el potencial. Entonces, según lo que valga d de q, puede ser lambda de dl, puede ser sigma de dA o rho de tau. En el caso del volumen, lo que estoy diciendo es que la integral de teta y de phi, que eso lo usamos también en ley de Gauss, eso es el 4pi que está acá. Ahora, que a estas alturas, si ponen 4pi, no hace falta justificar. Es decir, creo que eso ya lo hemos usado antes y pueden ponerlo sin justificación. Pero el problema es que se les olvida esto. Entonces, tengan cuidado con ese planteamiento. Las integrales les quedan a ustedes, las integrales realmente no van a quedar. Vean que al final de cuentas va a quedar ahí la máxima potencia de R va a ser un R cubo, o sea que aquí quedaría un R queda un R cubo entre R cuadrado. O sea que lo más que queda aquí es un R cuadrado. Al integrar me quedaría lo más un A al cubo. De igual forma en la otra. Es la misma historia, ¿no? Aquí tengo un R a la 4, pero como tengo un R cuadrado me queda 1 sobre R2 y aquí lo más que me queda es R cuadrado. O sea que al final de cuentas, al menos los máximos de la variable, solo una forma rápida de verificar al menos si está bien esa parte, están bien. O sea, lo más que en la máxima potencia, la R que va a aparecer es R al cuadrado. Pero debe dar lo mismo. Pero es una cuestión de pro y contra. Es decir, esta expresión uno dice, es más simple, sí, porque no debo hacer todavía el cálculo del potencial que me lleva un paso más. Pero el problema es que no siempre se puede utilizar. Quizás la expresión esta se debe tomar en cuenta
porque al final de cuentas la energía, recordemos que la energía es la capacidad de hacer algo y la energía es algo que se puede acumular, se puede acumular. Entonces, al poderse acumular, la pregunta que surge es, ¿dónde se acumula? Sabemos en el caso del resorte, en el caso de todos los tipos de energía que vieron en 100 y 200, pues uno tiene una idea más visual de dónde se acumula la energía. Aquí pues la única opción o lo que se suele comentar es que la energía es acumulada en los campos. Si pensamos en eso, en el problema de la distribución, entonces si yo quiero calcular la energía como lo planteé y como lo van a terminar, muchas veces decimos que la energía se acumula en los campos. Bueno, evidentemente en el campo eléctrico. Solo que lo menciono así porque la idea la idea general es para campo eléctrico y como van a ver en 415 en campo magnético. Ahí se va a acumular. Entonces yo puedo decir cuánta energía está acumulada en el campo magnético del interior y cuánta energía está acumulada en el campo magnético del exterior. Pero uno dice, a veces omitimos esa parte del campo, solo decimos la energía en el interior de la esfera y la energía en el exterior. Y quizás esa parte, decirlo así, genera confusión. La distribución como tal es la esfera. La energía es la de la esfera. Pero como mencionamos que la energía está acumulada en los campos, entonces hacemos referencia a la energía en el interior y la energía en el exterior. Pero entendiendo interior y exterior que se refiere a acumulada en esos campos. Entonces, si me preguntan solo la energía en el interior, pues la energía en el interior solamente sería, cuando sea válida, evidentemente, la expresión esta, la del campo en el interior. Y si me pide la energía en el exterior, pero repito, al usar la palabra interior y exterior, se refiere a la acumulada en el campo interior y a la acumulada en el campo exterior. Pero aquí lo puedo separar, pero en la otra no. Si yo veo la energía, ya esta expresión no me permite hacer la distinción de la energía acumulada en el exterior y el interior, porque aquí la integral solo se hace, recordemos, solo se hace en el interior, puesto que en el exterior la distribución es cero. Entonces, este resultado ya me da la suma de los dos. Ya me da la suma de los dos. Entonces, lo menciono porque quizás hay problemas que dicen, tengo una distribución de cualquier forma, en general. Sabemos que esa distribución produce un campo eléctrico, y sabemos que hay una energía acumulada en el campo eléctrico en el exterior y que es una energía acumulada en ese campo que está en una región del exterior que llega hasta el infinito. Incluso eso también tiene que ver con la expresión de los videos de la densidad de energía.
La energía está definida aunque esta sea cero o algo. Indefinida se refiere a alguna cuestión de discontinuidad o que se haga cero en algún lugar. Es que recuerden que la energía no es una función, la energía es una constante. O sea, aquí, si ustedes hacen las dos integrales, lo que tienen es una constante, otra constante. No queda una función. Que pueda separar, que repito, que pueda separar la energía visto lo que está acumulado en cada campo, es una historia. Lo que pasa es que hay que tomar en cuenta que esto no se puede calcular si la fórmula de la energía con el campo al cuadrado no sea válida. En los problemas, repito, físicamente imposibles. Pero en un problema puede ser, qué sé yo, que la energía en el interior de una distribución me dé 3/5, que la energía en el exterior me dé 1/5. Dos números. Ahora, son constantes, no son funciones. Lo que quiere decir es que la energía acumulada debido al campo interior es 3/5 y la otra 1/5. 3 y 1/5. La suma de los dos es lo que me da directamente esta. La energía de la distribución que se puede ver como energía acumulada en los campos es 3/5 más 1/5. Pero son dos constantes. No sé si a eso se refiere con que esté indefinida. Puede ser infinita la energía, eso sí. O sea, solo pensemos en un problema donde el potencial se vaya al infinito o no tanto que el potencial se vaya al infinito, sino que al integrar, como es un diferencial de volumen, integro en un cilindro infinito, puede ser que la energía sea infinita. Y tendrá sentido, sí, porque recordemos, en estos problemas físicamente imposibles, líneas infinitas, cilindros infinitos, planos infinitos, hablamos de que si tengo una línea infinita con densidad constante, ¿cuánto es su carga? Infinito. Porque recordemos que si es constante, es la carga por la longitud, si la longitud es infinita, igual en un cilindro. Puede ser infinito, puede ser cero. Pero, ¿a qué se refiere con estar indefinida, que sería lo contrario a lo que está preguntando? No sé si se refiere a continua. Sí, está definido. Puede ser... ok, que el resultado lo que puede pasar es que como es una integral impropia, que la integral diverja. Ahí sí. En las situaciones en el papel, puede ocurrir que la integral diverja y se vaya al infinito. O que me quede una división entre cero, podría pasar. Pero es porque la integral arroja ese resultado. Ya, es decir, no existe la energía para... Se puede respondería en ese caso, sí. Si plantean la integral, cualquiera de las dos, y se les va al infinito, o si la integral es una integral impropia que no converge, entonces la energía estaría indefinida. Pero dependerá en todo caso vaya, por ejemplo, aquí mismo. Imaginemos que doy una ahí. Vean en este caso la densidad que estoy dando, 1 entre R. El denominador, pues, se va a anular con este de acá. Entonces solo me quedaría R, pero si yo pongo de repente un R cubo abajo, tendría aquí un R de denominador. Y como la integral está evaluada entre 0 y A,
me podría quedar, más bien me va a quedar una integral impropia, porque hay un cero en el intervalo, un cero en el denominador de la función en el intervalo de integración, y ahí me quedaría indefinido o no converge. Pero vean que en este caso es producto más que todo por la densidad y por el cero. También podría ser una integral que en los límites me queden infinitos y la integral igual no converge porque se me va al infinito. Pero es puntualmente por la densidad de carga y por la dimensión de la distribución que podría quedar una integral divergente y el potencial, la energía no existe. Podrían dar casos de que si se va al infinito, simplemente dicen la energía es infinita. Pero si es un cero en el denominador o de repente les queda ahí logaritmo de cero o cosas así que ya no puedan concluir que esto es infinito, pues simplemente dicen la energía no existe. No sé si esa aclara la duda. Pero claro, es decir, muchas veces uno le pone una densidad de que no les vaya a quedar algo así. Pues. Siempre he tenido ese cuidado de que las densidades no les vaya a quedar una división entre cero o cuando evalúen la integral les va a quedar alguna división entre cero. En el caso de los capacitores, la energía máxima depende de la geometría. Ok, esperemos al capacitor. Vamos a ver, y creo que es algo donde voy a comentarlo porque en las preguntas que hice en el examen pasado, mencionaba que sucedía si aumentábamos el área o reducíamos el área, aumentábamos la distancia. Uno puede modificar la geometría del capacitor. Por ejemplo, si ustedes conectan a una batería y ustedes acercan las placas, ¿qué situaciones van a cambiar? Y mientras están acercando las baterías, perdón, mientras están acercando las placas, mientras reducen la distancia, lo mantienen conectado a la batería, no lo desconectan. ¿Qué cambiaría ahí? ¿Cambia la capacitancia? ¿Qué más? ¿Cambia la diferencia potencial? No, porque las baterías mantienen esa diferencia potencial constante. Capacitancia, seguro. La carga va a cambiar porque reducen la diferencia potencial. Pero podría pasar que ustedes, en vez de tener eso, desconectan la batería. Ya las placas se cargaron, Q y menos Q, y acercan. Ya no hay conexión física entre las dos placas y las acercan. En ese caso, cambia la capacitancia, la carga no va a cambiar porque no hay manera de que la carga viaje de una placa a otra placa porque no hay conexión física, entonces lo que cambiaría obligatoriamente es la diferencia potencial. Entonces, si yo acerco las placas, tendría que describir si lo estoy haciendo manteniendo la carga constante o manteniendo la diferencia de potencial constante. Tengo dos opciones de hacerlo, pero no podría asegurarme
Uno podría asegurar si es la carga o el potencial que va a cambiar si no me lo dicen. Lo que sí puedo decir inmediatamente es que la capacitancia va a aumentar si reduzco la distancia o si de repente disminuye si reduzco el área, qué sé yo. La situación es que con la reducción de la distancia o el área solo puedo concluir seguro de la capacitancia. No puedo decir nada de la carga, no puedo decir nada de la diferencia de potencial, porque no sé, no me dan información si lo voy a hacer manteniendo la diferencia de potencial constante o manteniendo la carga constante. Pero hay dos formas de hacerlo. Entonces, si van a modificar, si van a decir que van a hacer una modificación de la capacitancia, tendrán que decir qué condiciones hay con la carga. La van a mantener constante la carga, entonces la energía solo va a depender de C. Ahora, si la diferencia de potencial es lo que es constante, entonces la carga debería de cambiar si hacen algún tipo de variación en la dimensión. Entonces todo dependerá de cuánto es esto. Pero si ese fuera constante, la energía depende en realidad de la capacitancia. Vean que una reducción de la capacitancia va a producir un aumento en la energía si la carga es constante. Ahora vean ustedes qué sucede al modificar la capacitancia si la diferencia de potencial es constante. Tiene que decirlo exacto. Si no lo dice, lo único que no se podría saber de la energía. Solo que la capacitancia va a aumentar o no, pero si no me dicen cómo se hace, no puedo decir nada de la energía. Bueno, para finalizar, regresando a lo que estábamos hablando acá. Decimos entonces que la energía se acumula en los campos. Hablamos de una densidad de energía, que claro, es una densidad de energía o una energía por unidad de volumen, porque recordemos que las unidades eran joules sobre metro cúbico. Entonces, si yo considero que la energía está en los campos, yo puedo ver cuánta energía hay acá. Es decir, si sé que hay un 3/5 de joules de energía acumulada en el campo en todo este volumen y sé que hay un quinto de joules por el campo exterior acumulado en todo ese volumen en el exterior hasta el infinito, podríamos calcular cuánta energía hay solamente en una porción de volumen. Simplemente integro en ese volumen. Integraría no en todo el espacio, no digamos de A al infinito, sino solo integro en ese volumen. Y veo cuánta energía en el exterior está en ese volumen, que tendría que ser un valor en realidad, dependiendo de la densidad, pero imaginemos que es un valor menor que un quinto. Pero ¿cuándo puedo usar esto? Cuando la fórmula de E cuadrado de la energía sea válida. Entonces, en el problema de la esfera, podrían preguntarnos, ¿dónde está? Acá. ¿Cuánta energía hay acumulada o cuánta energía está almacenada en un cubo ubicado en tal lugar, de tales dimensiones, y simplemente se integraría en ese cubo? La integral en ese cubo del E pero tiene que ser válida la expresión. Si no es válida, entonces no me pueden preguntar eso. Ojo con eso.
O podría ser una variante que me digan, tenemos un cubo, o sea, el campo en ese cubo, tengo una región y me digan, el campo en ese cubo vale tanto y fuera el campo vale 0. Entonces ahí solo integro, hago la integral de e cuadrado de tau y integro en ese volumen porque fuera de él el campo vale 0. Tendrían que especificar, pero igual eso lo voy a colocar como ejemplos. Bueno, de la actividad. O preguntas ya para comentarle qué es lo que van a hacer. Todavía no harán la actividad. No van a tener el tiempo para responder porque recuerden que tengo que decirles qué problema es. Y no lo puse porque es un problema del libro. Preguntas hasta ahí. Todo claro, ingeniero, todo claro. Ok. Bueno. Voy a subir 2 videos por el corte que hice de la... Pero espero que no se vaya a escuchar ruido en la grabación. Bueno, ya vamos a ver.